Buenos días, chicas y chicos. El día de hoy les estaré presentando dos videos. El primero es el que va relacionado a cómo resolver al test de temperamento y al test de carácter. ¿Qué material vas a utilizar? Vas a utilizar un lápiz y la hoja de respuesta o donde se encuentra el test. En caso de que tú tengas la posibilidad de poder imprimir o que tengas una impresora en tu casa y puedas imprimir el test, lo puedes hacer. O bien, si no tienes esa posibilidad, yo te voy a pedir que las respuestas que tú vayas a trabajar las copies y las coloques en tu cuaderno de actividades a través de las tablas de respuesta. Es decir, tú vas a copiar y tal y como viene en la imagen las tablas relacionadas a cada uno de los tests en la página correspondiente al tema de temperamento o carácter. Y a partir de ahí ya poderlo empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar con el test de temperamento? El test de temperamento, también hago una recomendación. Les voy a pedir a aquellas personas que tengan un diccionario, tenerlo a la mano, o si tienen una aplicación de un diccionario o tengan la facilidad de interactuar en internet para buscar algunas palabras que posiblemente no sepan ustedes el significado, y de esa manera, pues al momento de ir respondiendo, pues tengan la oportunidad de ir quitándose esas dudas buscando las palabras. ¿Sí? El significado de ellas. ¿Cómo vamos a responderlo? Cada uno de este test vienen 40 ítems o 40 indicadores, 40 ítems o 40 indicadores. De estos 40 indicadores, cada uno de ellos tiene 4 incisos, es decir, 4 cualidades diferentes en cada uno de los ítems. Tú vas a leer los 4 características o 4 cualidades y vas a subrayar o marcar el inciso de esa palabra que tú consideres se relaciona a ti o se puede identificar en tu persona. Aquí, de esas 4, tienes que elegir solamente uno de manera forzosa. Si tú consideras que de esas 4 tienes 2 cualidades, entonces simbólicamente tú vas a poner esas 2 cualidades en una balanza y la que tenga mayor peso pues sería la cualidad que tú desarrollas más. O bien puede pasar lo contrario, que de esas 4 de ninguna te sientas tú identificado o identificada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a elegir la cualidad o la característica que se pueda relacionar un poco a ti. Y así nos vamos a ir con los 40 ítems. Un ejemplo, si en el ejemplo 1 yo les digo que yo siento de esas 4 cualidades, el inciso C se relaciona a mi personalidad, de que soy una persona muy analítica, soy una persona que tiende a buscar detalles, etc. Entonces, o empiezo yo a analizar la información, etcétera. Entonces yo voy a identificar que la cualidad C se relaciona a mí, entonces voy a marcar el inciso C. En el ítems 2, a lo mejor yo puedo identificar que el inciso A se relaciona a mi personalidad o a mi forma de ser, entonces yo voy a marcar el inciso A. Y así me voy a ir con cada uno hasta llegar al 40. A la hora de llegar a la tablita de respuestas, es que ustedes van a identificar qué letra han elegido en cada uno de los ítems. Un ejemplo, si yo en el inciso 1 yo elegí la letra C, que soy una persona analítica, entonces yo voy a colocar la letra C en el inciso 1, ¿sí? Y así nos vamos. Hay que identificar que la numeración o la secuencia de números va de manera horizontal. Tengan mucho cuidado porque muchas veces de manera así como que inconsciente lo vamos manejando de forma vertical y no, va a ser de forma horizontal. Y hay que tener mucho cuidado del llenado. Cuando tú ya hayas terminado de hacer el llenado, tú vas a sumar cuántas A, cuántas B, cuántas C y cuántas D tú tienes. A partir de ello, al hacer la sumatoria hay que identificar que tienen que ser un total de 40. En caso de que tú tengas más de 40 puntos o menos de 40 puntos, es que posiblemente hay un error en la sumatoria o en la identificación de alguno de los ítems, ¿sí? Entonces, eso va relacionado al test de temperamento. Ahora vamos con el test de carácter. El test de carácter tiene 50 ítems o 50 cualidades, que esta se relaciona también un poco al test de temperamento. Pero aquí ya viene una cualidad o una característica por cada uno de los ítems. Aquí ya no vas a elegir una de 4, sino que ya vas directo a esa cualidad o a esa característica.
Un ejemplo puede ser que yo en el número 1 no me identifico para nada, entonces no lo voy a encerrar o no lo voy a marcar, lo dejo en limpio o en blanco. Posiblemente el número 2 se relaciona conmigo, entonces lo pongo en una balanza, estoy entre dudar y no dudar, pero pues resulta que sí considero que esa característica es propia, entonces lo marco o lo encierro. Me voy al indicador número 3, de igual forma, si siento que yo tengo esa cualidad, entonces la marco. El número 4 resulta que no tiene nada que ver conmigo y lo dejo en blanco, ¿sí? Y así nos vamos a ir con los 50 ítems. Cuando ya hayas terminado, te voy a pedir que en la tablita vienen 8 columnas y de esas 8 columnas tú vas a empezar a identificar los números que tú hayas marcado en este listado. En el ejemplo es que si yo me identifiqué con el 1, entonces el número 1, voy a buscar el número 1 en la tablita y lo voy a marcar, lo voy a encerrar en un circulito. No, aquí les quiero comentar que se repiten los números. No es solamente en una columna, puede ser que si yo identifique el número 1 en el ejemplo que les estoy dando en la columna 2, entonces encierro el número 1. Pero también identifiqué que en la columna 6 también está el número 1, entonces lo voy a marcar. Recordando que en mi ejemplo el 2 no lo ubiqué o resulta que no tienen que ver nada conmigo, entonces como no lo encerré, entonces no voy a encerrar el número 2 aquí, sino el número 3 o a lo mejor el número 6 si lo encerré, entonces yo voy a buscar los números 6 aquí en esta tabla. Cuando ya hayas terminado de ubicar cada uno de los ítems en tu tabla que tú ya elegiste previamente, yo te voy a pedir que sumes de manera vertical los círculos que vengan en cada una de las tablitas. Ojo, estoy comentando que se suman los círculos, más no el número que vienen dentro de los círculos. Si por ejemplo en la columna 1 yo encontré 3 círculos, entonces yo voy a colocar el número 3 abajo del último número de esa tabla. Si en la columna 2 yo encerré 5 numeritos, entonces yo voy a colocar el número 5 en la segunda columna. En la tercera columna resulta que no elegí ningún número, entonces la columna 3 se va a quedar en 0 y no pasa nada, ¿sí? Entonces, esta es la manera en cómo van a llenar ustedes tanto el test de carácter y el test de temperamento. Para que surjan resultados objetivos, pues yo sí les pediría que traten de ser lo más sincero que sea, porque a partir de ello podemos generar resultados objetivos y de esa manera pues se pueden conocer aún más. Entonces, por mi parte, en este primer video es todo y después del mediodía les doy a conocer el segundo video. Gracias y mucho éxito.